Bien, entonces, pues hoy básicamente nos toca hablar sobre Martín Lutero. El señor Lutero, básicamente, a cómo lo establezco y como lo comprendo yo, es como uno de los arquitectos de la modernidad. ¿Por qué como un arquitecto de la modernidad? ¿Cuáles son los grandes atributos de la modernidad? No sé si ya han empezado ustedes en otras clases a ver eso. Normal. Los tres estamos... Pues como el libre mercado, Sí, pero ya en la parte de la etapa más tardía de la modernidad un poquito. Eso es lo que mencionamos de la modernidad. Las democracias, la predominancia de democracias. Sí, las democracias, un poco de las democracias, pero antes de las democracias hay otra cosa que también es importante. ¿Las constituciones? No, más allá también vienen desde antes. Desde la antigüedad. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de, o sea, el preludio para la modernidad, estamos hablando del siglo XVI, o sea, los 1500, entre la mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Las colonias. Las colonias, sí, eso es una parte importante, ¿no? Pero sobre todo con ello lo que vamos a notar es en particular en la modernidad el surgimiento de una categoría específica y muy importante, que ahora sí ya nos va a introducir a la discusión que a ustedes usualmente les interesa y es la que ya está más inmersos, es la del individuo. O sea, se va a introducir la noción de la categoría del individuo, número uno, ¿no? Y al reconocer al individuo existente, también va a incluirse entonces necesariamente la categoría de las libertades individuales, ¿no? Que esa es la parte fundamental de la modernidad. Entonces, y otro apartado que es el importante, digamos, para nuestro quehacer como politólogos, que es la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, el apartado de la secularización y la laicidad, ¿no? Esas son las partes importantes de la modernidad. Entonces, Martín Lutero es uno de los que yo identifico como uno de los arquitectos de la modernidad. ¿Por qué? Porque él desarrolla estas categorías y estos conceptos en su pensamiento. No es como que no existieran antes de él, sino que los termina de pulir para introducirlos al quehacer político. Entonces, en este apartado, eso es lo que va a hacer Martín Lutero. Martín Lutero entonces se desarrolla en el contexto de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es esto que consolida, digamos, los últimos 30 años del siglo XV y los primeros 20-25 del siglo XVI. La Baja Edad Media se va a destacar por cuatro cosas fundamentalmente, ¿no? El robo de la imprenta, o sea, le llamo el robo de la imprenta porque no es el descubrimiento como tal de la imprenta o la invención de la imprenta, sino que más bien era un invento que ya había sido desarrollado en China y que Gutenberg se lleva hacia Alemania para terminar de darle una serie de adaptaciones a su máquina para que funcione de una manera, digamos, más evolucionada de lo que lo hacía la máquina china. Pero eso, la imprenta es un invento chino, no europeo, ¿no? O sea, por eso digo, es el robo de la imprenta. Entonces, aparte de eso, como bien nos menciona Emiliano, también tenemos el descubrimiento la invasión y la conquista más bien del continente americano, que es otra cuestión importantísima que sucede en el siglo XVI. Y tenemos también, a finales del siglo XV, inicios del XVI, ¿no? Que es 1492. Entonces, tenemos también la revolución copernicana, ¿no? ¿Alguien se ha escuchado de Copérnico? Es lo de que el planeta gira alrededor del sol y no es La teoría, la abolición de la teoría, la implantación de la teoría heliocéntrica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los planetas giran alrededor del sol, ¿no? Es decir, la revolución de un paradigma científico. Y también teníamos ahí, en específico, para esta situación que vamos a ver el día de hoy, que es un asunto que tiene que ver mucho con la religión, la revuelta jusiana, ¿no? Esa revuelta jusiana es muy interesante, ¿por qué? Porque, digamos que en Alemania, 100 años antes, exactamente 100 años antes de la Reforma Luterana, existió en Alemania un señor que se llamó Jan Hus. Este señor Jan Hus lo que vino a predicar es exactamente el mismo mensaje que va a recuperar Lutero, ¿no? Pero ¿cuál es la situación
que divide a Jan Hus y a Lutero. 100 años de historia, literalmente, ¿no? Mientras que Lutero sí encontró las condiciones históricas para desarrollar su proyecto teológico más que político. Entonces lo que pasa es que a Hus, por ejemplo, como no tiene las condiciones históricas apropiadas para desarrollar su proyecto de fe, lo que pasa es que a él lo queman en la hoguera y lo queman vivo, ¿no? Entonces, pero mientras lo estaban quemando vivo, las últimas palabras que alcanzó a decir fue: en 100 años vendrá otro igual que yo y él sí podrá acabar lo que yo empecé. 100 años exactamente 100 años después apareció Lutero. Entonces, cosa curiosa, ¿no? Apareció que fue Maleficio el que dejó ahí puesto. Entonces es cosa muy interesante lo que sucede con estas situaciones históricas, ¿no? Entonces, en la Edad Media lo que la va a caracterizar es una fragmentación del poder. Hay una fragmentación del poder a partir de que, o sea, digamos, en la cúpula, imaginemos una pirámide, ¿no? Sí, es decir, imaginemos una pirámide. En la cúpula va a estar Dios, naturalmente. No puede haber poder más grande que Dios mismo, ¿no? Abajo de él va a estar el Papa, ¿no? El Papa que va a fungir como un representante de la voluntad y los designios divinos, ¿no? Ese Papa, donde reside, pues en Roma. Es, digamos, todo el poder político está concentrado e ideológico está concentrado, digamos, entonces, en Roma. Los que poseen mayor cantidad de poder político son tanto Roma como Imperio Sacro Germánico en este momento, porque, digamos, Alemania estrictamente dicho en este momento histórico no existe. Lo que existe es el Sacro Imperio Germánico, se encuentra sujeta a cierta voluntad del Papa, ¿no? Y debajo del Papa se encuentran los reyes, y debajo de los reyes los señores feudales, ¿no? Sí saben lo que son los señores feudales, ¿no? Eso sí lo tienen ya claro. Sí. Perfecto, ¿no? Entonces, en esta situación lo que nos va a retratar este Barnaghi es lo siguiente, ¿no? De modo que se podría afirmar que en la vida medieval lo político y lo religioso se entremezclaban sutilmente y se daba por sentado que el reino y el sacerdocio formaban jurisdicciones complementarias dentro de la República Cristiana, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que va a suceder es que se va a promulgar una cosa llamada la Bula de Oro, ¿no? La Bula de Oro de 1356, que precisamente va a ser destacada hacia Carlos IV, ¿no? ¿De qué se trata la Bula de Oro? Básicamente se trata de un procedimiento político para elegir al rey de Romanos, ¿no? O sea, es un sacro imperio, es un imperio a final de cuentas, y tiene que tener a un emperador, a un rey que los gobierne, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza entonces en particular el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué nombre tan largo, no? Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que caracteriza en particular a este Sacro Imperio Romano Germánico es que es una monarquía electiva, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, la situación de las monarquías electivas, ¿no? Esta es la misma situación que sucede aquí con la Bula de Oro, ¿no? Lo que va a destacar a este procedimiento para elegir a ese rey de romanos es que van a ser príncipes electores, ¿no? Van a haber ciertos príncipes electores que se van a reunir para poder elegir quién va a fungir como el príncipe de los romanos. Eso va a ser a través de un colegio electoral. El colegio electoral se va a componer de la siguiente manera: va a haber ciertos representantes eclesiásticos y va a haber representantes seculares. Los tres eclesiásticos van a ser el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Treveris y el de Colonia. Y del lado secular vamos a tener al rey de Bohemia, al conde palatino del Rin, al duque de Sajonia y al margrave de Brandenburgo, ¿no? Pero a ver, ¿para qué demonios queremos elegir a un emperador de esa manera, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que elegir al emperador? ¿Por qué no simplemente se hace como todas las demás otras monarquías en las cuales se destinan dinastías, ¿no? Entonces, la lógica aquí que nos va a ilustrar Barnaghi es que no es cierto, esto no me saqué de Barnaghi, esto lo escribí yo. Entonces, esto es lo que voy a decir yo entonces, al respecto, es que el emperador es elegido de esta manera para evitar una intervención papal dentro del proceso. Es decir, lo que queremos hacer en este contexto de la Bula de Oro es separar o, digamos, marcarle un límite al papado, ¿no? ¿Cuándo puedes intervenir dentro del poder político y cuándo no puedes? Lo que está intentando hacer Carlos IV a través de esta Bula de Oro es marginar al papado de la actividad política dentro del Sacro Imperio Germánico en cuanto a la designación del emperador, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, lo que sucedía era que la coronación la realizaba el Papa, pero ya cuando llega Carlos V al poder,
que vivió de 1519 a 1556, ya finaliza este procedimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta situación es que desde 1437 el reinado de este Sacro Imperio Romano Germánico había sido llevado a cabo por los Habsburgo. ¿Qué era lo que intentaban hacer los Habsburgo? Limitar el poder de los príncipes locales, ¿no? Porque habíamos dicho que los príncipes son los que llevan a cabo la elección a través del colegio electoral de esa serie de emperadores. Lo que quieren establecer entonces los Habsburgo es un estado absolutista, ¿no? Digamos, siguiendo la lógica de un imperio. En este sentido, lo que vamos a encontrar es que estos emperadores de Habsburgo no tenían una autoridad política real. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dependían de la elección eclesiástica y secular, dependían de los príncipes locales y dependían también del nombramiento por parte de Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos los arzobispos, ¿por quiénes son nombrados? ¿Sí sabemos cómo se nombran a los arzobispos o no? No, es un procedimiento que se tiene que hacer desde el papado. El papado elige quiénes son los arzobispos de los países o de las naciones. Tengo entendido que hay una lista como de candidatos y se la llevan al Papa y el Papa es como el que escoge entre esos posibles, como si los contrataran. En esa lógica lo que vamos a ver es que lo que encuentran entonces los príncipes, la dinastía Habsburgo, es un estado no cohesionado. El Sacro Imperio Romano Germánico es un imperio que no está cohesionado de la misma forma en lo que lo haría cualquier otro imperio. Pero una confederación de estados, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vemos en particular es que lo único que podemos denotar como, digamos, este rasgo cohesionador es la religión católica. Nada más, ni siquiera hablaban el mismo idioma al interior del territorio, ¿no? Entonces, lo que nos va a destacar todo este contexto histórico que les estoy poniendo aquí es dejar claro cuál es el contexto por el cual Martín Lutero puede desarrollar su proyecto de fe. ¿Por qué? Porque lo que destacamos aquí entonces es que hay una debilidad manifiesta por parte del poder central, es decir, por parte del imperio, para mantener la cohesión del Estado. Y por otra parte, eso es lo que posibilita la reforma luterana, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que vamos a notar particularmente es que en este contexto de la Baja Edad Media se empieza a gestar un desarrollo urbano mucho más acelerado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a gestarse una desigualdad mucho más marcada con respecto a los entornos rurales, ¿no? Esta modernización, ¿qué es lo que trae necesariamente? Pues una migración, ¿no? Un abandono del campo. O sea, hay una migración del campo hacia la ciudad. En este sentido, la gente que habita en las ciudades empieza a generar más dinero. Pero, por otra parte, la desigualdad se genera precisamente porque a esta mayor producción de dinero dentro de las urbes le corresponde un abandono del campo. De esta forma, los campesinos, digamos, sufren el mismo cobro de impuestos. A pesar, o sea, si hay más dinero, se cobran más impuestos, ¿no? Y los de la ciudad, mientras ellos quizá pueden pagarlo, los campesinos no, porque ellos siguen con la misma cantidad de ingreso o incluso menor, mientras les cobran la misma cantidad de impuestos que a la gente de las urbes. Por eso es que se empieza a gestar, una de las razones por las cuales se empieza a gestar una desigualdad económica muy marcada. Sí, pues de hecho en esa época es donde como que se empieza a gestar, ¿no? Como ya como en fase embrionaria este capitalismo, ¿no? Yo me acuerdo que en algún lugar leí que cuando se empieza a dar la revolución industrial, no sé si para ese entonces ya había pasado algo similar, pero cuando se había la revolución industrial y empezó a centralizarse en la actividad económica en las ciudades, me acuerdo que leí que principalmente la corona británica lo que hizo fue hacer expropiaciones de tierra a los locales para incentivarlos o sea, para desposeerlos y ya luego incentivarlos a que se fueran a vivir a las ciudades. Claro. Sí, digo, aquí todavía no, porque estamos todavía, digamos, dentro de la misma dinámica feudal, todavía no se puede dar esa misma situación, pero naturalmente, digamos, ante el crecimiento y la mayor cantidad de oportunidades económicas en las urbes, es evidente que se produce un fenómeno de migración, ¿no? Y de, digamos, de gentrificación también en el proceso. Pues sí, entonces, ¿otra duda? Entonces, aparte de eso, también vemos otro conflicto político, que es con la nobleza baja. ¿Quién es la nobleza baja? Los caballeros. O sea, básicamente eso, ¿no? Los caballeros se encuentran completamente empobrecidos en esta misma lógica, ¿no? Y aparte se encuentran relegados de la dieta imperial. O sea, no pueden participar del ejercicio político, están marginados de esa situación. Entonces, la Iglesia Católica, por lo que va a bregar, es por preservar el orden tradicional. O
¿quiénes van a apoyar entonces la agenda de los católicos? El emperador, el alto clero y unos pocos príncipes locales, ¿no? Por otra parte, al luteranismo va a bregar por una reforma, ¿no? ¿Quiénes van a apoyar al luteranismo? Precisamente los príncipes al norte del Sacro Imperio Romano y Germánico, el bajo clero, comerciantes y mayormente los campesinos, ¿no? Esta es la cuestión fundamental. Y esta es una situación que la vamos a seguir viendo a día de hoy. La mayoría de las iglesias protestantes y las evangélicas, que ya es, digamos, una denominación todavía más allá, ¿a dónde llega? Ahí a donde la Iglesia Católica no llega. La Iglesia Católica la vemos prominentemente dentro de las urbes, mientras que a las evangélicas las vemos en el campo, y a las protestantes, ¿no? Entonces, esta situación, ¿qué es lo que van a buscar? ¿No? Perdón. Lo que van a buscar es la posibilidad de independencia política, religiosa y económica, fundamentalmente. Sí, sobre eso de las iglesias católicas, pues sí, también es como muy marcado porque, pues, de hecho, ellos mismos como que, como en forma de evento especial, digamos, de alguna manera, pues van a lugares muy rurales o a donde realmente la religión católica no está presente o donde existen como otros tipos de religiones diferentes a la católica, pues para evangelizar, se supone, o llevar la palabra de Dios. Claro, no, porque los servicios religiosos, digamos, son reconocidos en la Ley General de Asociaciones de Culto Religioso, ¿no? Aquí en México particularmente, ¿no? Entonces, los servicios religiosos en zonas, particularmente como en las sierras, son poco accesibles para la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ahí es precisamente en donde las comunidades evangélicas y las protestantes, en particular las pentecostales, encuentran su nicho para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, en este contexto de la Baja Edad Media, lo que encontramos también es que los sacerdotes, entonces, en este contexto, no trabajan, no es digamos, una vocación, una profesión, por decirlo de esta manera, que se aboque más por la salvación espiritual. En este momento, ser un sacerdote es sinónimo de estatus social. ¿Por qué? Porque ser sacerdote quiere decir ser un emisor del mensaje divino, ¿no? Que es lo que empieza a notarse dentro de esta dinámica, ¿no? Que era lo que habíamos platicado ya con Maquiavelo y con el Papa León X, que dije que íbamos a platicar esto con Lutero. Se empieza a dar esta venta de cargos eclesiásticos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se empiezan a vender los cargos eclesiásticos? Es decir, el derecho a ser sacerdote, arzobispo. Entonces, lo que sucede es que los príncipes seculares se vuelven ordenados eclesiásticamente, ¿no? Y así es como, digamos, se empieza a dar esta mecánica en la que empieza a haber una cooptación del poder político a través del poder ideológico y empiezan a mezclarse unos con otros, ¿no? Entonces, y bueno, también naturalmente con el poder económico, necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay que preguntarnos entonces, ¿se trata entonces el sacerdocio de un empleo más o de un ejercicio para la propagación de la fe? Lo que va a ver Lutero es que aquí ya se trata, en este contexto histórico en el que se está desarrollando, es que el sacerdocio se trata de un empleo cualquiera, es una forma de ganarse el pan cada día, ¿no? Ya no se trata del rebaño que es pobre y de la misma manera sus representantes, sino que todos vamos a intentar de ser lo más ricos posibles mientras desangramos al rebaño. Entonces, a partir de ahí lo que va a notar este Lutero es que no hay una formación ni una vocación de fe o doctrina cristiana en todos estos príncipes seculares que empiezan a ordenarse de manera eclesiástica. De hecho, lo que se empieza a notar en particular es que nadie lee la Biblia, ¿no? En el bajo clero se empieza a destacar que hay una ausencia de la formación intelectual, ¿no? O sea, digamos, anteriormente, antes del segundo concilio del Vaticano, se llevaban a cabo las misas en latín. Todavía seguramente a sus abuelos les tocó que les dieran la misa full en latín. Nadie daba las misas en español, en alemán o algo por el estilo. O sea, las misas se daban en latín. Si le entendías, qué bueno, si no, de modo, aplácate, ¿no? O sea, esa era la cuestión. Entonces, lo que se nota particularmente en eso es que aparte de que, digamos, podía ser que supieran latín, saber latín o no, lo importante es que nadie leía la Biblia. Simplemente iban y decían lo que les decía el Papa, con los mensajes que les mandaba el Papa que necesitaban replicar dentro de la misa, ¿no? Entonces, la situación en particular es que hay otro problema político que se desarrolla al interior de la Iglesia, que es la centralización administrativa y organizacional. ¿Por qué? Porque la vocación, digamos, en esta vocación por el sacerdocio, la elección del papado, o sea, digamos, una vez que hay un hueco en una diócesis, o
sea, digamos que murió alguno de los sacerdotes, ¿no? En lugar de que se junten los miembros de las diócesis para designar, bueno, quién va a ser el representante episcopal de esta parroquia, el papado era quien directamente determinaba quién iba a ejercer esa función ahora. Entonces ahí hay un gran problema, ¿no? Porque había que dejar, digamos, un mínimo espacio para el bajo clero, para decidir qué hacer con sus propias parroquias. De hecho, en mi clase de Historia Mundial vimos con respecto a eso que antes, aparte de que las misas eran antes en latín, de hecho también la Biblia estaba nada más en latín. Sí, y de claro. hecho fue Lutero el que inició la tradición de empezar a traducir la Biblia, porque lo que antes hacía la Iglesia Católica era que te tenían que ellos interpretar a ti la Biblia. Tú no podías leerla por tu propia cuenta y mucho menos sacar esas enseñanzas por ti mismo. Tenía que ser una autoridad. Alguien más. Ajá. Hay un vicario, ¿no? Ese vicario, ¿quién es? El Papa, el sacerdote. Entonces solamente ellos pueden tener conexión con Dios. Tú, como un creyente marginal, no puedes estar conectado con Dios. Eres demasiado bruto para eso, ¿no? Tiene que haber alguien más que te oriente en tu interpretación de la Biblia que no lees, porque está en latín. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que vamos a encontrar es el negocio de las indulgencias, ¿no? ¿De qué se trataban las indulgencias? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha escuchado eso de las indulgencias? Tiene algo que ver con el primero, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Los pecados, algo así. Ok, una parte de eso sí. Algo que ver con dinero. Ok, pagas, ¿no? Porque te perdonen los pecados, básicamente, ¿no? Una carta de indulgencias. Ahorita voy a profundizar en eso, ¿no? Pero esto en particular, este cobro de indulgencias, nace precisamente del interés de Roma por crear una obra en específico que era la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Otra situación final que vamos a encontrar para destacar esta situación, o sea, como ven, son una gran cantidad de problemas las que llevan a posibilitar que Lutero pueda llevar a cabo una situación como la que creó. Entonces, la final de esta situación es la creación de los estados-nación, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer los monarcas? Los monarcas buscan controlar los beneficios eclesiales, ¿no? Pero la situación que nos acude a contestar aquí es: ¿a quién obedecen los príncipes locales? ¿No? ¿Al papado o a los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿A quién les parece que obedecen en este contexto? ¿A quién? A los reyes. A los reyes, pero si estamos diciendo que es un estado no ecuacionado, ¿no? Entonces al revés, ¿no? Parece que están obedeciendo más al papado, ¿no? O sea, hay una preeminencia por parte del poder eclesiástico sobre el poder político. Entonces, en esta situación lo que va a buscar los monarcas es una subordinación del clero a su poder, es decir, un prototipo de laicidad. Eso es lo que quiere decir la laicidad, ¿sí? Hay una diferencia entre la secularización y la laicidad, no son la misma cosa. Eso es cosa importante porque las ocupan como si fueran sinónimos y no son la misma cosa. La secularización es un fenómeno social, eminentemente social. ¿Qué quiere decir eso? La marginación particularmente del cristianismo, del quehacer social, ¿no? Es decir, y del pensamiento social más que nada, del pensamiento social. Mientras que la laicidad quiere decir la subordinación del poder eclesiástico al poder político, al mismo tiempo que su marginación de la esfera en la capacidad de acción de las instituciones del Estado. Y una pregunta, ¿y esa secularización cómo la llevaron a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? O sea, ¿con un tipo de adoctrinamiento diferente al del clero? ¿O era o con otros métodos? Eso en primer es que bueno, no llegaste tarde, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que ya estaba explicando aquí a Miranda y a Emiliano, ¿no? Pero, o sea, la cuestión es que lo que yo les decía es que Martín Lutero es uno de los arquetipos, es uno de los arquitectos de la modernidad. Lo que quiere decir con eso es que él introduce varias categorías importantísimas para el desarrollo de lo que comprendemos como la modernidad. La más importante, el individuo. Martín Lutero, a través del sacerdocio universal, introduce la categoría de el individuo. Y con eso también introduce una noción, digamos, primitiva de lo que serían las libertades individuales más populares. Una, la libertad de credo, y otra, la libertad de expresión. Y otra que viene después, la libertad de asociación. San Martín Lutero es el parteaguas para que todas esas situaciones existan, ¿sí? La secularización, ¿cómo se da? Número uno, por esta situación. La creación del individuo es fundamental.
No puede, o sea, una pregunta que me hicieron en el examen profesional, ¿puede existir una secularización que no sea cristiana? No, imposible. Por eso no se habla de secularizaciones islámicas, por ejemplo. Es imposible. O sea, la secularización corresponde únicamente al fenómeno y a las condiciones de la cristiandad, de la judío-cristiandad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se gesta eso? En la modernidad, lo que empezamos a ver es que a partir del desarrollo de la categoría del individuo, se gesta eso, lo que Nietzsche le llama la muerte de Dios, que es el abandono de los valores cristianos. ¿Sí? Ahora sí, se va entendiendo, ¿no? Vamos, ahora, perfecto. Buena pregunta. Entonces, en esa situación lo que vamos a ver es que también hay una controversia en torno a la designación de los titulares de las sedes. Los monarcas también quieren tener derecho a nombrar a los titulares de las parroquias, igual que el papado, ¿no? Entonces, a partir de eso ya nos metemos en el siguiente problema, ¿no? Las indulgencias. Las indulgencias fundamentalmente se van a gestar como una especie de impuesto, una especie de, digamos que es difícil nombrar un impuesto. Es una iniciativa económica usurera, completamente usurera, que tiene por fin condonar las penas, ¿no? Eso es la forma fácil de decirlo, para que quede clarísimo así en primera instancia, ¿no? Pero entonces, lo que quiere hacer la Iglesia Católica es construir la Catedral de San Pedro, ¿no? Pero ¿cómo podemos obtener esos recursos? Tres medidas son las que encuentra la Iglesia Católica. Número 1, el cobro de indulgencias. Número 2, la venta de cargos eclesiásticos. Y número 3, convertir a los obispos en señores feudales al mismo tiempo. Es decir, mezclarlos con el quehacer del mundo terrenal. Su quehacer como, digamos, en el mundo espiritual, que es como obispos, mezclarlo con su labor dentro del mundo terrenal al volverlos señores de ciertas tierras, ¿no? Con estas indulgencias, ¿no? Nos surgen algunas preguntas. ¿La Iglesia puede juzgar los pecados y puede establecer penas? ¿Qué es lo que nos vamos a establecer a partir de la reforma? No puede hacer eso. La Iglesia no puede juzgar los pecados, ¿no? O sea, los pecados solamente pueden ser juzgados por Dios. O sea, si la Iglesia, una institución terrenal, tuviera ese derecho, sería básicamente la afirmación de que este mundo es más poderoso que Dios mismo. Eso va en contra, digamos, de la misma lógica cristiana. Por otra parte, nos va a decir, lo que sucede es que hay unas penitencias, o sea, este pago por la penitencia ya se empezaba a gestar desde el siglo VII, ¿no? Lo que nos va a decir Lutero es que las obras buenas de Jesús fundamentaron una especie de sacrificio perfecto que llevó a la salvación de toda la humanidad. Ahorita voy a ir con esta situación del sacrificio perfecto de Jesucristo y por qué es perfecto. Okay, vamos. Pero esta situación es fundamental, ¿no? O sea, es una oposición a la Iglesia. Es decir, ustedes no tienen derecho a juzgar los pecados, solamente Dios. Y solamente a través del sacrificio de Jesucristo quedamos justificados de toda la situación que se podía ver en ese momento, ¿no? Entonces, Lutero a partir de eso nos va a cuestionar ¿qué es entonces lo que nos salva? ¿Las obras o la fe? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nos salva? ¿Y qué es lo que nos hace justos? ¿Realizar buenas obras o tener fe en Cristo? Nos va a decir Lutero, es la fe. La fe es la que salva. Las obras no sirven para nada, salvo con ciertas condiciones, pero ahorita les explico esa situación, ¿no? Ahí con respecto a esto, ¿no? En las obras o la fe, nos va a decir nuestro estimado Lutero. Lutero afirma que la autoridad última de la Iglesia no es el Papa, el Concilio o el Estado, sino la palabra de Dios, es decir, la Biblia, ¿no? Una persona no se salva por sus propios méritos, obras o logros, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Insiste en que cada creyente es un sacerdote, responsable por sí mismo y sus prójimos ante Dios. Ningún sacerdote o institución puede responder por cualquier ser humano, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, ya tenemos, digamos, un parteaguas para los dos bandos que se van a formar históricamente, ¿no? Están aquellos que quieren cobrar las indulgencias y están los luteranos, que dicen, no, esto es un acto impío y alejado de la ordenación usual de la fe, ¿no? Nos va a decir entonces, en particular vamos a encontrar a un personaje, ¿no? Que es Johannes Tetzel. Lo que hace Tetzel, que él funge como una suerte de sacerdote dentro de Anhalt y de Brandenburgo, y respaldado por el príncipe de Hohenzollern y además por el
papado y por la construcción de la Basílica de San Pedro, es que a partir del enfrentamiento que encuentra Lutero con Johann Tetzel, va a llevar a cabo la publicación de las famosas 95 tesis, ¿no? El 31 de octubre de 1517. De 1517, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante esta situación de lo que sucede con las 95 tesis, ¿no? Porque es básicamente la primera funa de la historia, ¿no? Lo que sucede en realidad con esa situación es que en realidad anteriormente y en la Edad Media los debates académicos así era como se iniciaban. O sea, era agarrabas tu trabajo y lo pegabas en la puerta de la universidad o lo pegabas en la puerta de la iglesia, ¿no? Dependiendo de lo que fuera que fueras a hablar. Eso es lo que hace Lutero, básicamente. Eso era lo que quería iniciar, un debate, una discusión con respecto al cobro de las indulgencias. En ese momento todavía no va a criticar la autoridad del Papa, apenas está criticando únicamente el cobro de las indulgencias, pero ya deja ver un poco porque en estas 95 tesis varias de ellas están destinadas a señalar la hipocresía que tiene el Papa al hacer el cobro de estas indulgencias, ¿no? En particular, ¿no?, nos va a mostrar, si la fe salva, ¿para qué tengo que pagar dinero por el purgatorio, ¿no? Entonces, en esta situación lo que les quería destacar son algunas de las 95 tesis que resultan las más relevantes para destacar esta situación y que escuchen verdaderamente, porque me encanta la pluma de Lutero, es muy incendiario, ¿no? Dice: 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionales. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 42. Las compras de indulgencias no son comparables con las obras de misericordia. 43. Hay que instruir a los otros cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una mayor obra que si comprase indulgencias. 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor, en cambio no lo es por las indulgencias, sino a lo más librado de la pena. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Es como las señoras que van a la iglesia y ven a los vagabundos que están ahí en la calle y no les dan dinero, pero sí dan perfectamente su diezmo, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, es decir, si no son ricos y abundantes, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio, es decir, de su propio dinero, a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuvieran que vender la Basílica de San Pedro, si fuera menester. Brutal. Un verdadero basado, el estimado Lutero. ¿Qué es lo que vemos con esta situación? Particularmente destaco la tesis 50 y 51, ¿no? Hace un llamado y una denuncia de la avaricia, la soberbia, el derroche y el saqueo al rebaño por parte de todos aquellos que cobran las indulgencias. Y también al papado, ¿no? Naturalmente, todavía no está entrando, insisto, en la crítica de la autoridad papal. Apenas está señalando la hipocresía con respecto a la propia doctrina cristiana que estos señores están llevando a cabo, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, lo que hace en particular es recuperar el fundamento del cristianismo, la defensa de los desposeídos. Número 1. En esto, lo que hace es señalar al Papa pues, como lo que es en ese momento, ¿no? Un ladrón. O sea, es un ladrón, está saqueando al rebaño para gestar una catedral.
Y aparte de eso, lo que hace es una exhortación a la hermandad cristiana. ¿Cómo se hace esa situación? A través de la recuperación de esta misma situación, la defensa de los pobres. A mirar en el desposeído a uno mismo. Es decir, ese que está tirado en la calle sin dinero, ese podría ser yo. Y es mi hermano en Cristo, es mi hermano en fe. Y me veo obligado a ayudarlo antes que a pagar por la remisión de mis penas en el purgatorio, ¿no? Aparte de eso, nos recupera el valor de la oración. ¿Cómo funciona la oración? Como la palabra. Es una palabra que salva, digámoslo de esta manera. En este sentido, la palabra salva más que el dinero mismo. Y así es entonces que se recupera el temor a Dios, ¿no? que nos menciona el libro, ¿no? Entonces, a partir de esta situación nos surge otro cuestionamiento. ¿El Papa puede remitir lo que Dios no ha hecho? ¿De qué se trata esto, no? O sea, básicamente la cuestión aquí es: ¿la Iglesia Católica puede inventar pecados cuando se le dé la gana? ¿El Papa puede inventar pecados? No, o sea, no, por supuesto que no. La ley divina ya está escrita, ya está en la Biblia, ¿no? O sea, el Papa no tiene derecho a esa situación. Entonces, aquí la cuestión es cuando se torna, digamos, contradictoria, ¿no? Porque ahí es precisamente cuando tenemos que empezar a cuestionarnos. A ver, ¿qué es lo que puede salvar con estas indulgencias, con este cobro de indulgencias, el Papa? ¿Las almas vivas o las almas de los muertos, no? Me parece curioso porque ya, o sea, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1517, estamos aquí. Y bueno, 1517 y como ya bueno, esto es más hacia la Iglesia Católica, ¿no? Pero como en la actualidad todavía sigue existiendo esta parte de las indulgencias como en otro tipo de religiones, otro tipo de iglesias como la Luz del Mundo y todas estas como que se aprovechan un poco de las indulgencias y de las personas. Claro, pero la situación es esto, ¿no? O sea, digamos, todavía hay ciertas indulgencias dentro de la misma Iglesia Católica, pero lo importante es decir, es que no es obligatorio eso. O sea, depende únicamente de la voluntad del creyente. Única y exclusivamente, no puede haber una obligación hacia ellos, porque eso rompe con la dinámica de la fe misma, ¿no? Pero claro, qué bueno que estás notando todavía que esta situación sigue existiendo. Entonces, la situación que nos señala Lutero con respecto a si el Papa puede remitir lo que Dios no ha hecho, nos dice, no, pues claro que no puede hacer eso. Las penas son para los vivos. El Papa no tiene poder sobre las penas de los muertos, ¿no? Es decir, el Papa no puede interceder por aquellas almas que se encuentran en el purgatorio, ¿no? O sea, literalmente, lo que está diciendo Lutero es, ese papelito que tú compraste por la indulgencia de tu familiar muerto no vale para curar nada. O sea, fuiste, tiraste el dinero porque el Papa no tiene poder sobre esa situación. Entonces, a partir de eso nos van a decir, el castigo en el purgatorio es impuesto por caridad y por una pureza imperfecta, ¿no? Esa pureza imperfecta lo que le muestra a esa alma que se encuentra en el purgatorio es el horror absoluto y la desesperación por su alma. Pero solamente Dios es el único que puede interceder por su alma cuando se encuentra en el purgatorio. ¿Y cuál es la forma que tienen los católicos para interceder por las almas que se encuentran en el purgatorio? Con la oración. Es la palabra la que sale, una vez más, no el dinero, ¿no? Entonces, la remisión total papal solo puede ser un perdón por las penas del Papa sobre el cristiano, ¿no? No puede ser una absolución del pecado, solamente es un perdón de las penas que se llevaron a cabo mientras uno estuvo en vida. El Papa entonces solo puede librar de los pecados a las almas que se encuentran vivas, ¿no? Pero, y además, aquellas faltas que fueron establecidas por él mismo. No puede interceder por las faltas que fueron establecidas por Dios. ¿Sí se entiende, no? Es un límite. Entonces, el límite de su poder está sobre las propias normas que él mismo ha establecido. No puede interceder ante las normas que Dios estableció. Digamos, sería como tergiversar por completo la Biblia, ¿no? A modo de lo que le guste y lo que le plazca al Papa. No se puede en esas situaciones. Ahí lo que rescato es las monedas entonces no condonan la pena. Lo único que condona puede ser la fe y la oración, ¿no? Entonces, a partir de eso nos dirá, el derecho a remisión no se da por las indulgencias, sí se da por un arrepentimiento sincero, ¿no? A partir de toda esta situación, lo que vamos a notar en particular es que todo esto
parece muy esotérico, ¿no? Bueno, así es como me lo decía mi asesora. Dice, ¿y esto qué tiene que ver con la política? Y sí, es una pregunta válida, ¿no? Pero en realidad todo esto sí genera movimientos políticos. Uno de ellos, el más importante, es el de Thomas Müntzer, ¿no? Porque Thomas Müntzer, si alguno ha escuchado sobre la rebelión de los campesinos, básicamente esa es gestada a partir de los postulados ideológicos que va a crear Lutero. Thomas Müntzer y los anabaptistas, sus principales impulsores. ¿Por qué? Porque Thomas Müntzer lo que cuenta es que en el mensaje de Lutero dice, pues claro, o sea, nos están estafando y nos están robando a manos llenas. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que esto suceda? Y entonces ahí es donde se va a gestar una situación muy interesante históricamente que se va a llamar el anarquismo cristiano, ¿no? Esto el Señor va a ser el primer representante de esta situación, impulsado por las doctrinas luteranas, ¿sí? Entonces, Thomas Müntzer y los anabaptistas lo que hacen es ver un potencial revolucionario en todas estas ideas luteranas que les acabo de mencionar. Pero por supuesto, por otra parte, lo que pasa es que Lutero en realidad Lutero, digamos, se encuentra escindido, está a la mitad de dos mundos. Es muy conservador en lo que se refiere a lo social, es muy conservador del status quo, pero es extremadamente liberal en todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Ahí sí es extremadamente liberal. Está, digamos, Lutero, yo lo que veo es como, yo a Lutero como lo interpreto es las dos caras de una misma moneda. Lutero, o sea, hay apartados de su obra en la que habla como verdaderamente un auténtico demonio, así, de plano, es un demonio, y él mismo lo reconoce de esa manera. Él lo dice, sé que algunos mientras me leerán pensarán que es el diablo mismo hablando a través de mi garganta, pero no es así. Las cosas que veo son con respecto al panorama político en el que me manifiesto, ¿no? Digamos, ahí estoy haciendo un poco una paráfrasis de lo que él nos dice. Entonces, a partir de esto lo que vamos a notar es que para 1525 la nobleza alemana se va a adueñar de todo lo que empezaron Thomas Müntzer y los anabaptistas, se van a adueñar de la lucha reformista porque coincide con sus intereses de clase, ¿no? A partir de esto se va a potencializar y acelerar todo este procedimiento a partir de la secularización de las propiedades eclesiásticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Arrebatarle a la Iglesia Católica su propiedad sobre ciertas tierras, particularmente sobre las tierras, ¿no? Porque era la Iglesia Católica, al igual que en México, quienes tenían el poder, digamos, de hacer de esas tierras productivas o que las mantenían en el completo abandono, cuando podían ser perfectamente utilizadas, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, habríamos de preguntarnos en primera instancia, ¿quién es Lutero, no? O sea, ya, les dejé claro todo el panorama político, contextual, histórico, ¿no? Pero ¿quién es Lutero? Este señor, ¿de dónde salió, no? A ver, Lutero en sí es formado como teólogo. Se forma en teología en la Universidad de Wittenberg en 1505 y también esta situación de formarse como teólogo, ¿por qué? ¿Por qué se forma como teólogo? Porque lo que sucede es que tuvo que hacer una promesa a Santana, ¿no? Él se encontraba, digamos, en una torre, no me acuerdo cómo se llamaba esta torre, pues se suelta una tormenta eléctrica y ante tal embate brutal de la naturaleza, él completamente aterrorizado le hace una promesa a Santana. Dice, si me salvas de esta tormenta eléctrica, yo me hago monje, ¿no? Salió vivo. Y entonces fue a cumplirle esa promesa a Santana, ¿no? Su formación entonces se va a notar como una temerosa del juicio divino, ¿no? La preocupación que rige y que va a formar a Lutero es ¿cómo puedo amar a un Dios que me observa en todo momento y que me pide cuentas de todo lo que hago? Eso lo que lo lleva a sentir es una profunda angustia confesional, ¿no? Porque como todo católico tiene que acudir a confesarse. Lo que sucede con Lutero es que tiene tanto terror de Dios que dice, es que me siento tan imperfecto frente a Dios que no soy capaz en la confesión de soltarme a decir todo lo que en realidad he hecho, todo lo que en realidad siento. Hay una angustia. La angustia es fundamentalmente lo que rige el pensamiento de Lutero, el temor. Eso es fundamental y digo, ahorita lo vamos a ver porque todo esto ya lo habíamos hablado con Maquiavelo, con la situación que le dije a Javi, ¿no? O sea, el asunto del terror. Es una cosa semejante a lo que vamos a ver con Lutero, ¿no? Entonces nos va a decir, a través de la guía de Stoppitz, que era un monje agustino, que quiere decir agustino, que es formado en la doctrina de San Agustín,
y eso lo vamos a ver muy claro en toda la obra de Lutero, va a encontrar la respuesta a esta situación, ¿no? ¿Cómo poder amar a Dios si me pide riendas de todo, si me pide cuentas de todo lo que hago y me observa en todo momento? Ahí es donde voltean los ojos a Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? La fe es la que salva. La fe es la que salva, La fe mueve. no las obras. ¿Cómo? La fe mueve. La fe mueve montañas, ahí está. Es una partecilla de eso, ¿no? Entonces, a partir de eso, ahora sí es cuando podemos entrar en la discusión filosófica y teológica acerca de Lutero, ¿no? A ver, pregunta número 1 para Lutero: ¿podemos ser justos? ¿O son nuestras buenas acciones obra divina? Y si son obra divina, ¿cómo actúa Dios a través de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir con respecto a esto Lutero? Respuesta sencilla: no podemos ser justos. Pero a ver, nos va a decir, en una interpretación de Susana Vázquez, el versículo que se citado anteriormente quiere decir que nadie puede llegar a ser justo por las buenas acciones que haga, sino que tras haber sido justificados, actuando conforme a las leyes divinas y creyendo firmemente en ellas, hacemos obras justas. Esto encuentra su fundamento en la concupiscencia innata del hombre, aquello que Lutero llamará la naturaleza caída. Pues en realidad los hombres somos incapaces de hacer el bien por nuestra propia cuenta. Esto es fundamental, ¿no? El asunto de la naturaleza caída. Okay. Entonces, para Lutero, obrar de manera justa no te hace justo como persona. Sí, pero es que tú no eres justo por actuar correctamente. Eres justo cuando tienes la fe. Cuando tienes una fe auténtica y desarrollada, naturalmente, o sea, por consecuencia, obrarás bien. O sea, es decir, la obra no es la que salva, la obra es consecuencia de la salvación. O sea, que justo si obras de manera, o sea, no por voluntad, sino precisamente por una obligación religiosa de que ahí es cuando ya no eres justo. Ahí, literalmente, Lutero lo que va a decir: eres un enemigo de la ley. Eres un enemigo de la ley. Porque no estás convencido de ella, sino que la aborreces en tu corazón. Ajá. Entonces eso quiere decir que para Lutero alguien que comete buenas acciones pero no es creyente no puede ser moral. Alguien que realiza buenas acciones y no es creyente no puede ser. No, exactamente. Solamente los cristianos pueden ser justos en esta lógica, ¿no? Bueno, pues yo tengo una duda de, entonces si haces como actos injustos pero eres creyente, entonces no eres un buen. No. O sea, no, es imposible que tú realices malos actos si tienes una fe auténticamente desarrollada, porque tu obediencia a la Escritura será perfecta, ¿no? Esa es la lógica. ¿Alguna otra pregunta? No, vamos bien, ¿no? O sea, yo sé que todo esto puede ser un poquito así como que dices, wow, ok. Pero es cuestión interesante porque también en la obra de Lutero, digo algo que ya no escribí aquí, pero siempre tengo presente, es que la tolerancia religiosa sí se desarrolla y en un primer momento sí llega a establecer, o sea, llega a extender la tolerancia religiosa hasta el ramo de los judíos, hasta la rama de los judíos, perdón. Pero lo que sucede es que posteriormente en el desarrollo de su pensamiento político va a abandonar esa situación. ¿Por qué? Porque lo que pasa con Lutero es que hay que dividirlo en dos etapas. Hay una etapa de Lutero, que esta es la primera que estamos viendo, que es cuando Lutero piensa como un cristiano, es decir, de 1517 a 1521. Esa es la etapa de Lutero cuando piensa como un cristiano. En 1521 lo que sucede es un evento histórico mayúsculo que se llama la Dieta de Worms, que es cuando se cita a Lutero a arrepentirse de todo lo que escribió, ¿no? Y Lutero dice, o sea, sí de pronto dice, me vas a tener que matar, maestro, porque no quiero ni deseo arrepentirme de lo que he dicho. Y no se me puede convencer de otra cosa porque lo que estoy diciendo está apoyado en las Escrituras. Y ahí entonces lo que sucede es que de regreso a Wittenberg, lo que sucede es que hay una transformación de su pensamiento, porque entonces ya no se convierte entonces en un cristiano, se convierte en un alemán. Y ahí es cuando ahora sí se vuelve completamente político el asunto. O sea, pero es importante que veamos y que los instruya en toda esta situación, porque para que tengan una noción de cómo el intrincado religioso, siempre se encuentra profundamente relacionado con el político. O sea, esta división maniquea y también
ilusoria, ficcional, que se ha sostenido a día de hoy, en el cual se dice, la política no tiene nada que ver con la religión, es ficción. Es ficción, absoluta y completa ficción. No hay tal cosa. La política y la religión siempre se han encontrado en una profunda y estrecha relación. Todo eso de lo que les hablé ahorita, es decir, el apartado de la laicidad, en realidad es profundamente porosa. Constantemente se está viendo que los argumentos y los pensamientos religiosos se mezclan tácitamente con el pensamiento político. Todo eso lo pueden ver en lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, en toda la agenda de Lili Telles, en lo que hace Verástegui, en lo que hace, por ejemplo, Donald Trump. O sea, todos tienen una agenda religiosa, incluso Sheinbaum. El no querer ir al funeral del Papa ya también demuestra una agenda religiosa, no necesariamente judía, sino atea. Entonces, esa es la situación, fundamentalmente. Pero esta pregunta es interesante, que la que me hacían ustedes, ¿no? Porque ahí es precisamente donde entonces tenemos que llegar a la siguiente parte. ¿Qué es Lutero? ¿Es un filósofo? ¿Es un teólogo? ¿Es un politólogo? ¿O es un opinólogo? Lo que va a decir Lutero en realidad es que yo no soy ni filósofo, y en realidad tampoco, dice él, no me reconozco como un teólogo. Yo a lo mucho soy un comentador de las escrituras. Es lo que dice Lutero, ¿no? Pero la realidad de la situación es que en muchas ocasiones, precisamente presionado por el contexto histórico en el que se encuentra, bien sea para salvar su propia vida o sea para salvar el proyecto que está defendiendo de la reforma, en muchas ocasiones se ve obligado a opinar sobre asuntos políticos, aunque él mismo reconociera que eso no es lo que le corresponde al teólogo y que él no se encuentra en su área de expertise, digámoslo de esta manera. Digamos, en cierta manera, a Lutero, como lo podemos etiquetar, si es que se quiere, de alguna manera, es como un pensador religioso / político, necesariamente. Entonces, ¿de qué se trata la naturaleza caída? Cosa interesante, ¿no? Nos va a decir, a ver, la naturaleza caída, ¿de dónde surge? Del pecado original. Sí tenemos claro cuál es el pecado original todos, ¿no? ¿Sí? No, perfecto. Sin vergüenza, dime, no lo sé. No tengo idea de qué me estás hablando. No sé qué es el pecado original. Es el de Adán y Eva. Ah, ok. Es el de... ya. Ok, perfecto. Es el de Adán y Eva, ¿no? ¿De qué se trata ese pecado original? El pecado original es fundamentalmente un deterioro espiritual compartido por toda la humanidad. No es ausencia, es deterioro. ¿Sí? Y eso es lo voy a llevar por partes para que lo vayamos entendiendo todos. Lo que sucede es que en este estado de pecado original, en esta concupiscencia, lo que vamos a encontrar es una privación del estado de justicia perfecto, es decir, nos encontramos privados del Edén. ¿Qué era lo que experimentábamos en el Edén? La abundancia de todo, ausencia de nada, ¿no? Entonces, la situación ahí en particular es que a partir de la privación de este estado de justicia perfecto, lo que vamos a experimentar ahora va a ser el dolor y la muerte. En particular las mujeres. Porque del pecado original, quienes se llevaron la peor parte fueron las mujeres. Porque lo dice en Génesis, ¿no? Ahora parirás con dolor y sangrarás una vez al mes. Mientras tanto, ¿a qué nos condenaron a los varones? A chambear. A chambear por sudar, ¿no? Agarrar la pala. Condiciones. Agarrar la pala, ¿no? Y a tener que labrar la tierra. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que nos une como humanidad? Que somos mortales. Hay tres cosas a las que somos iguales todos: al dolor, a la muerte, al pecado. Ese es el piso básico, ¿sí? En la cristiana. Entonces, eso es lo que nos une como especie, ¿no? Hay un destino que compartimos en común como humanidad: morir y pecar. Fundamental. A partir de eso nos dirá, ¿no? Esto lo podemos encontrar. Esta naturaleza humana caída, despojada de la vestidura de la gracia, herida en sus propias fuerzas naturales y sometidas al imperio de la muerte, se transmite a todos, y en este sentido todo hombre nace en pecado. Sostenemos pues que con el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite con la naturaleza humana no por imitación, sino por propagación. ¿Sí se entiende eso? O sea, digamos, el pecado original es una especie de virus que tenemos nosotros como seres humanos, que cada vez que creamos descendencia, se los heredamos, ¿sí? No podemos imitar el pecado, ya nacemos con él. Esa es la doctrina de San Agustín,
O sea, San Agustín ve en el mismo acto sexual el pecado mismo manifestado, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, digamos, lo que dice San Agustín en Confesiones es que precisamente, digamos, en el Edén, Adán y Eva también pudieron haberse reproducido, pero sin placer. Lo que surge a partir del pecado es el placer, particularmente el sexual, ¿no? Es decir, nos reproduciríamos, sí, pero sin sentir placer, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, de ahí también localizamos un vínculo entre el dolor y el trabajo en la siguiente cita del Génesis, ¿no? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Qué cosa tan interesante. A mí me encanta leer el Génesis porque es un libro espectacular, es divertidísimo leer el Génesis, ¿no? Pero a ver, ¿qué encontramos de ese texto en particular? ¿Qué podemos abstraer de esto? Número uno, los seres humanos somos perfectamente capaces de distinguir el bien y el mal a partir de haber comido el fruto del conocimiento, ¿no? Esa es la situación. Digamos, en términos aristotélicos, la virtud de la justicia es adquirida a través del consumo de la fruta prohibida. Entonces, solo hasta ese momento pudimos discernir lo que es bien de lo malo, el bien del mal, ¿no? Antes de eso, ya Dios, la idea es que ya Dios nos había dado el primer regalo. ¿Cuál es? El libre albedrío, es decir, poder elegir. Pero ahí viene una gran pregunta: ¿es libre una elección que es ignorante? No. Ay, pues se la llevan ustedes para casa. Se la llevan ustedes a casa. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta condición de la naturaleza caída no es una falta o ausencia, es un deterioro de la capacidad intelectual para poder conocer la verdad y usar de manera plena nuestro libre albedrío, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, cosa interesante lo que sucede en Génesis, ¿no? O sea, Dios no dijo: todos estos frutos están prohibidos. Del árbol de la vida nos dejó comer. O sea, nunca puso una prohibición hacia el árbol de la vida, sino hasta que consumimos del árbol del conocimiento, ¿no? Cosa interesante. ¿Por qué? ¿Qué es entonces, digamos, qué es lo que nos separa de Dios en sí mismo? La muerte. La muerte, ¿sí? Si una vez que conocemos, o sea, digamos, Dios, digamos, en el plan divino, Dios nos prohíbe conocer. Ahora que conocemos, ¿qué es lo que nos prohíbe? Vivir para siempre. Por eso es que nos castiga con la muerte, nos expulsa del Edén. Porque de otra forma seríamos idénticos, o sea, literalmente idénticos a Él. Si no estuviéramos sujetos a las vicitudes del tiempo, podríamos conocer todo, porque no estaríamos limitados en nada, ¿no? Esa es la situación. O sea, ahí es donde viene la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? ¿El tiempo o Dios mismo? Entonces, esa es la otra cuestión, ¿no? A ver, entonces, lo que vemos en esta situación es la pregunta del por qué. ¿Por qué nos encontramos entonces deteriorados para conocer la verdad y hacer un gran uso de nuestro libre albedrío? Porque nos encontramos distraídos debido al mundo material y los bienes sensibles, ¿no? Ese mundo material y los bienes sensibles lo que hacen es despertar nuestras pasiones. Y las pasiones, ¿a dónde nos llevan? Al pecado, natural y necesariamente. Pues es exactamente lo mismo que retoma Platón a la hora de pronunciarse en contra del placer, precisamente. Exactamente, qué bueno que lo viste, maravilloso, porque San Agustín lo que hace es recuperar todo lo de Platón. Por eso San Agustín es parte de los neoplatónicos, ¿sí? O sea, no me dio tiempo ya en este curso de ver a San Agustín, me hubiera encantado, pero no me ha dado tiempo. Pero sí, o sea, claramente. Y todo lo que hace Lutero es recuperar también esa lógica para seguirla desarrollando en la sociedad de su tiempo. Entonces, precisamente lo que vamos a encontrar en particular es que el primer regalo de Eva y de Adán para la humanidad, ¿cuál es? El juicio moral. El juicio moral. Ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo. De eso se trata el juicio moral. Entonces,
a partir de eso nos va a decir, ¿cuál es el precio por este juicio moral? Pues la muerte y el sufrimiento, ¿no? Simplemente, algo poquito, sencillo, ¿no? Lo que va a suceder con Eva, por otra parte, es que al consumir de o sea, digamos, es una cuestión ahí curiosa, ¿no? Porque lo que sucede con Eva es que es engañada, ¿no? En el cristianismo las mujeres son tan inútiles que no pueden ni pecar. Eso es genuinamente. O sea, no lo digo en un tono misógino, sino literalmente porque sí, lo del cristianismo, ¿no? O sea, ¿el pecado de quién es? ¿De Adán o de Eva? De Adán. De Adán, ¿no? De Adán, el pecado es de Adán. ¿Por qué es pecado de Adán y por qué no es de Eva? Porque, bueno, es el dogma católico lo que se va a decir es que la mujer es estúpida. Y como la mujer es estúpida, es engañada por la serpiente para consumir de este fruto prohibido, ¿no? Ella, digamos, todavía conserva un rasgo de inocencia al momento de consumir el fruto prohibido, pero ella ya, digamos, investida por esta noción, invita a Adán a consumir el fruto prohibido, ¿no? ¿Qué es lo que hace Adán? Adán sabe perfectamente que eso está prohibido por Dios, pero Adán peca, Adán sí peca, Eva no. La idea es esa. Adán peca, Eva no. ¿Por qué? Porque Adán sabe perfectamente que no tiene que hacer esta situación. Adán sabe que la mujer lo está engañando, pero ahí entonces lo que hace es un epítome de romanticismo fantástico. Con tal de no estar solo, Adán consume el fruto prohibido para acompañar entonces en una maldición eterna a Eva y ser marginados entonces juntos del Edén, ¿no? ¿Cuál es la peor enfermedad a la que se puede enfrentar el ser humano? A la soledad. Ni Adán mismo quería estar solo por toda la eternidad, que solo Eva se encontrara condenada por esa situación, ¿no? Incluso aunque fuera engañada. Entonces, en esta situación lo que hace Eva al consumir del fruto prohibido es sustraerse de cierta forma de la predeterminación, ¿no? Es decir, de un curso de acción completamente predeterminado. Elige. Esa es la situación. Por eso ese es el primer regalo de Dios, digamos. El poder elegir. Si Dios sabía o no que íbamos a pecar, quién sabe. Lo más probable es que sí. Y le dio exactamente igual. Entonces, esa es la situación. Entonces, a partir de eso lo que vamos a notar es que la capacidad de juicio más el libre albedrío nos va a dar una posibilidad de elección en la acción, ¿no? A esta situación es necesario poner especial atención a ello, pues esto querría decir que el juicio moral no es algo que despierte únicamente por nuestra naturaleza, no es una falta absoluta, sino que es una falta relativa, se halla en nuestra vida física. El hombre, después del pecado original, puede conocer con la inteligencia las fundamentales verdades naturales, también las religiosas y los principios morales. Puede hacer entonces también buenas obras, solo hasta que conoce la ley divina y solo hasta que haya sido capaz de desarrollar la razón, ¿no? Entonces, en este sentido, nos va a decir, para poder hacer buenas obras hay una necesidad de la ayuda de Cristo. ¿Esa ayuda dónde la vamos a encontrar? En las Escrituras, ¿no? Entonces, a partir de eso es que hay una guía hacia la realización y la salvación personal, ¿no? En este estado descaído de la humanidad también se debería de percibir nuestra redención en Jesucristo, pues su enseñanza es la que guiaría nuestra conducta con rectitud y justicia, ¿no? Y ahí es donde recupero a Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la vida, ¿no? La conclusión de esta situación con respecto a la naturaleza caída es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que alguien más nos ayude. ¿Y dónde vamos a encontrar esa situación, no? ¿Qué necesitamos para ser salvos y justos entonces ante Dios? La respuesta es sencilla: la fe. La fe. ¿Pero qué es la fe? ¿De qué se trata la fe? La fe, nos va a decir, es una predisposición interna del individuo que lo inclina hacia Dios. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esta situación? Que hay una tendencia natural a la creencia teística en primera situación, ¿no? Y número dos,
que hay una posibilidad para establecer una relación individual con Dios y que templarios, no vicarios, sin vicarios, ¿no? O sea, que se prescinda entonces de los vicarios. Es decir, no hay una necesidad de un papa, no hay necesidad de nadie que nos diga qué es lo que tenemos que entender de las Escrituras. Todos y cada uno de nosotros somos perfectamente capaces de abstraer lo que dicen las Escrituras. Ahí está la situación que me mencionas. ¿Sí? Pero eso no se contrapone a lo de que no podemos separarnos de nosotros mismos. No se contrapone. ¿Por qué? Porque la lógica es que no nos vamos a salvar nosotros mismos. O sea, vamos a abrir la Biblia, la vamos a leer y a través de nuestra interpretación somos capaces de establecer una relación nosotros con Dios. No a través de un vicario, sí, es Dios, pero es Dios el que está actuando sobre nosotros. Lo que está haciendo Lutero aquí es una cosa fundamental y gigantesca para la humanidad. ¿Por qué? Porque le está regresando la inteligencia. Le está regresando la inteligencia a la humanidad. Está estableciendo una forma de igualdad radical entre todos los seres humanos, más allá de esto que ya hemos hablado, más allá del dolor, la muerte y la muerte. Está estableciendo una igualdad de entendimiento. Es decir, tú como papa eres tan perfectamente capaz de entender la Biblia como lo es el campesino. Todos somos capaces de entender la Biblia, las situaciones que la leen. Y para eso es precisamente que lleva a cabo este proyecto, de la mano de Gutenberg. Y decir, vamos a traducir la Biblia al vulgo alemán y a una serie de idiomas más, ¿no? Todos los que supieran Lutero, fue el primero en traducirla. Y entonces distribuirla a todos los creyentes para que entonces ya no puedan ser engañados por toda esta gente que lleva a cabo el negocio de las indulgencias y decirles que eso está en la Biblia. En la Biblia no hay nada de eso. En la Biblia no hay nada de eso. Por eso es que, digamos, lo que hace Lutero aquí es regresarle la dignidad a la humanidad. Decirle, hermano, tú puedes entender a Dios igual que el Papa. Y tú mismo, se va a ir todavía más allá, tú mismo eres capaz de corregir al Papa. Y no solo eso, no solo eres capaz, tienes la obligación como cristiano de hacerlo cuando hayas visto que el Papa se desvía de su misión santa, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es básicamente la institución del sacerdocio universal, ¿no? Esta institución del sacerdocio universal ahora sí es cuando trae los fundamentos de la modernidad. ¿Por qué? Porque es el preámbulo para la libertad de culto y la libertad de expresión. Es decir, a través de la lectura de la Biblia, nosotros somos perfectamente capaces de plantarnos ante la autoridad y decirle, lo que estás diciendo no está bien, lo que estás diciendo no es correcto. Y yo, como la leí y tengo una interpretación propia de esta situación, soy capaz de plantarme frente a ti. Eso es libertad de expresión. Pero al mismo tiempo que se establece la libertad de expresión, necesariamente tiene que establecerse un preámbulo de libertad de culto. Es decir, la Iglesia Católica y su interpretación de la Biblia no es la única que hay. Y cada uno de nosotros como creyentes, por eso es la dimensión del individuo y la introducción de la modernidad, cada uno de nosotros como creyentes podemos gestar nuestra propia opinión. Es, digamos, el derecho a la herejía, básicamente. En un preámbulo ahí muy medido también, ¿no? Entonces, en esta situación, lo que vamos a notar es que Lutero, para desarrollar toda esta situación, lo que hace es desarrollar un proyecto teológico fundamental a partir de las 5 solas. Las 5 solas, que esto me llegó un alumno hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, digo, 2, 3 años, que cuando la leyó me ayudó a crear un esquema para explicarlo, ¿no? O sea, la sola fide es la médula teológica que rige a todo el quehacer luterano, a todo el quehacer del pensamiento luterano. Porque la sola fide, digamos, actúa como el sol. Mientras tanto, las otras 4 solas van a actuar como los rayos de ese sol que iluminan a los cristianos en el entendimiento de la Biblia. ¿Cuáles son esas 5 solas? Número 1, la más principal, la sola fide. Luego, sola escritura, solo Cristo, sola gratia, soli Deo gloria. ¿De qué se trata cada uno? La primera, la sola escritura, ¿de qué se trata? Muy sencilla esa. Es una sugerencia de la lectura literal de la Biblia, ¿no? O sea, lo que queremos entonces es leer la Biblia e interpretarla exacta y precisamente como está. Eso, por supuesto, tiene consecuencias también devastadoras históricamente.
¿Por qué? Porque Thomas Müntzer y los anabaptistas, al leer esta situación de la sola escritura y decir, solamente la Biblia tiene la verdad, y la Biblia entonces, digamos, tenemos que prescindir de la interpretación que podamos hacer de la Biblia, sino que hay que leerla literal, ¿no? Entonces, en ese apartado en el que dice, no idolatrarás a ídolos ni a figuras y toda esa situación, lo que hicieron luego los protestantes cuando leyeron esto, de la mano de Thomas Müntzer y los anabaptistas, fue ir a las iglesias católicas y destruir a todos los santos. O sea, las saquearon por completo y destruyeron todos los santos. ¿Por qué? Porque son ídolos. Tú le preguntas a cualquier protestante y te va a decir que lo que hacen los católicos cuando adoran a los santos, como a San Agustín, como a Santo Tomás de Aquino, como a ¿cómo se llama? San Juditas Tadeo y todo eso, lo que van a decir, esos son ídolos de yeso y no tienen por qué ser adorados. El único que tiene que ser adorado es Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estas situaciones, insisto, tienen consecuencias políticas y sociales perfectamente asimilables, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer con esta situación es establecer a la Escritura, a la Biblia, como la autoridad máxima cristiana. La autoridad máxima, entonces, ya no es el Papa, es la Biblia. Es la Biblia y nada más, ¿no? Entonces, de ahí nos dirá. Sobre esta premisa, en 1521, cuando Lutero fue interrogado por la Dieta de Worms, declaró: a menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos plasma la sola Escritura? Número uno, limita el carácter humano de la Biblia, ¿no? O sea, porque ¿quién escribió la Biblia? Seres humanos. No, seres humanos. No, seres humanos. O sea, hablemos políticamente ya, ¿no? O sea, hablamos del dogma. O sea, la lógica, sí. O sea, la lógica es que Dios, ¿no? Dios, pero, o sea, ¿quién tiene la mano? Dios no puso la mano, ¿no? O sea, la mano es de San Juan. La mano es de San Pedro, para ponerse a escribir la situación, San Lucas, ¿no? Entonces, o sea, la Biblia es una obra humana y que por ende, al ser una obra humana, está sujeta a interpretación. Lo que hace Lutero aquí es arrancarle eso, arrancarle las características humanas a la Biblia para decir, es obra inspirada y hecha por Dios mismo. O sea, lo que nos mencionas, ¿no? O sea, es Dios. Y no podemos contravenir absolutamente nada de lo que está escrito ahí, aunque la misma Biblia en algunos apartados se contradice a sí misma, ¿no? Entonces, de ahí nos dirá, los humanos, para lo que sirven en este contexto, es como instrumentos de la voluntad y de la palabra divina, no como otra cosa. Luego, la Escritura, entonces, es el conocimiento que nos posibilita los actos de justicia y las buenas obras. Es la Escritura, ¿no? Entonces, a partir de eso, la condición para que puedan surgir estos buenos actos, estas buenas obras, estos actos de justicia, es que haya una libertad de juicio y una libertad de fe. Es decir, si a uno por ejemplo de los indígenas, que sea, en la Nueva España, fue coercionado violentamente para creer en la Iglesia Católica o en el mensaje de Cristo, ninguna de las buenas obras que pueda llevar a cabo pueden ser santas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una libertad ni en su juicio ni en su fe. No está convencido de la situación, fue coercionado a eso. Entonces es cuestión importante. Luego, la segunda, Soli Deo Gloria. Aquí de lo que se trata es que la forma de vida que se lleve sea para glorificar a Dios, ¿no? Cada acción, cada una de las acciones que hace el cristiano en su vida cotidiana tiene que estar santificada. ¿De qué se trata esto entonces? Es dedicar la vida a agradecer y agradar a Dios, ¿no? Entonces, ese actuar va a tener que ser guiado por las mismas escrituras, ¿no? ¿De qué se trata esto? Fundamentalmente de convertir a la religión en una forma de vida que llegue a suprimir o digamos a olvidar la posibilidad de una vida que sea secular, ¿no? ¿De qué se trata secular? Que sea alejada de Dios. O sea, una sola acción que hagas en tu vida no puede ser sin la intención de agradar a Dios. O sea, es una situación fuertísima la que nos establece ahí Lutero, ¿no? Aquí lo que nos dice es, pensando sobre esta orden de salvación, la vida cristiana debe ser construida en tal manera
que solo Cristo salva. La experiencia vivida del creyente debe ser visualizada en Cristo y como parte de su compañía, de tal forma que los flujos e influjos de la vida cotidiana no tengan demasiado valor sobre la valía última de una persona misma, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se trata de una relegación de la identidad misma. Es decir, yo no vivo para mí. ¿Por qué? Porque eso sería soberbia, entonces estaría cayendo en pecado. Yo vivo para Dios y vivo para agradar únicamente a su imagen. Luego, la tercera, solo Cristo. ¿De qué se trata? En una sola oración puede ser resumida. Solo por la obra de Cristo estamos salvados. Tan tan. ¿De qué se trata? El sacrificio de Cristo en la cruz equivale a la salvación de todas las almas. Eso fundamentalmente, ¿no? Lo que significa esta situación es que hay una inexistencia del purgatorio. ¿Por qué? De esta manera no hay una necesidad de un vicario que interceda por las almas del purgatorio, porque digamos el purgatorio no existe. Lo que establece con esto, ¿no? Entonces, lo que hace es que el sacrificio de Cristo en la cruz básicamente es que Cristo fue el único mediador de Dios, entre Dios y la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que significa? A ver, si Cristo murió en la cruz por todos nosotros, no tiene caso, o sea, y no solo murió por los pecados pasados, sino también por los pecados futuros. Si Cristo murió de esa manera, no tiene absolutamente ningún sentido que nosotros tengamos que estar pagando por las penas remisorias. ¿Por qué? Porque el infierno va a estar vacío. Porque ya nos salvó a todos. Si tenemos fe, en el infierno no hay cristianos. Podrá haber musulmanes, sí. Podrá haber judíos, sí. Podrá haber budistas, sí. Pero ningún cristiano tiene que preocuparse por esa situación, ¿no? Esa es la lógica que está persiguiendo. Aquí de lo que se trata, esta sola, es un desafío a las indulgencias. Es una contrapropuesta ética a los mecanismos de salvación que se habían establecido anteriormente para fines particulares. Luego la cuarta, la sola gratia, ¿no? La sola gratia de lo que se trata es salvación por la gracia a través de la fe, ¿no? Se trata de una posición justa de la humanidad ante Dios, gracias al sacrificio divino. ¿Cuál es la posición que defiende la Iglesia Católica? Que la misa sirve como un sacrificio para remitir las faltas y los pecados. La misa sirve entonces como un evento social, religioso y económico. ¿Por qué? Porque en misa, ¿qué es lo que haces? Pues reúnes la limosna, reúnes también cuotas parroquiales, reúnes el diezmo. Digamos, la misa no solamente existe pues para que nos congreguemos y nos confesemos, sino que es un evento económico fundamentalmente. En esta misma lógica, lo que vamos a notar es la existencia de dos conceptos importantísimos para la sola gratia, que uno es la justificación y la imputación. De la justificación ya habíamos hablado, ¿se acuerdan, no? ¿Qué significaba encontrarse justificado con respecto a algo? Cuando les dije, ¿qué significa cuando decir, me estoy justificando? ¿Es como aceptar la culpa? No, al revés. La justificación y la imputación son figuras jurídicas, no de fe. Son figuras jurídicas. Número 1. La justificación es una forma de explicación en la que intentamos colocarnos en el lado correcto de la situación, en el lado correcto de la interpretación, en el lado correcto del actuar. Es decir, no es lo mismo, que era lo que les había explicado, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, pues hice esto por tal razón, ¿no? No es lo mismo decir eso es explicarte. No es lo mismo decir eso, decir, hice esto por tal, y es lo correcto porque tal. Eso ya es una justificación. Es decir, yo estoy bien, tú estás mal. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Está claro eso. Entonces, la situación es, ¿dónde vamos a encontrar la justificación de la humanidad ante Dios? En la vida y muerte de Jesucristo. Entonces, la fe aquí viene a ser el arma ante la condena. No hay condena mientras haya fe. Todos fuimos absueltos de la pena por el sacrificio de Jesucristo. O sea, digamos, el sacrificio de Jesucristo es gigantesco. ¿Por qué? Porque salva a toda la humanidad. Y salva a toda la humanidad más allá del tiempo. O sea, salvó de los pecados pasados y de los pecados futuros. Entonces, por eso es que es perfecto. Número 1. Y es perfecto, digamos, doblemente perfecto. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que se está suicidando, digámoslo de alguna manera, en la cruz. Entonces, lo que sucede aquí es la pregunta fundamental que nos plasma ahí.
¿Así se elimina el pecado frente al juez divino? Pues no exactamente. Lo que nos va a decir al respecto es que no solamente es necesario que uno tenga fe, sino que uno además debe poseer una perfecta obediencia o justificación ante la ley de Dios. Cristo llena ambas necesidades para aquellos que están dentro del pacto de gracia. En su muerte, está la parte importante, en su muerte Cristo realmente murió y llevó nuestra maldición. Antes en su vida Cristo obedeció en nuestro lugar. Ese es el llamado al que se hace por la sola gracia. Sí, tienes que tener fe, por supuesto, pero también tienes que obedecer. Y no es una sin la otra. Para estar justificado ante Dios hay que tener ambas cuestiones, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El infierno estaría vacío de cristiano, siempre y cuando se cumplan las condiciones de tener fe, estar en consonancia con la ley y además de haber guardado una estricta obediencia a la ley divina, ¿no? La justicia divina entonces es perfecta y piadosa, a pesar de haber cometido un asesinato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sacrificio ante las faltas que han cometido la humanidad. Dios entonces lo que hace es poner a su hijo, asesinarlo, mostrar su justicia y reivindicar a la humanidad de los errores pasados y futuros. Lo que hace esto es colocar a Jesucristo como el liderazgo moral del mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que su condena fue injusta, porque digamos ya todos sabemos perfectamente la historia de Poncio Pilato y lavándose las manos, todo el asunto con Barrabás, ¿no? Todo el mundo ya sabe esa historia, ¿no? Lo que pasa es que Jesucristo, sabiendo, igual que Sócrates, ¿no? Igual que Sócrates, que era una condena injusta, aún así se prestó para la situación. Es una violencia sin respuesta a un juicio que es injusto en primera instancia. Entonces, a pesar de haber llevado a cabo un asesinato, el perdón se lleva en la carne de Cristo mismo, ¿no? Que es la carne de Dios. Entonces, la imputación, por otra parte, se trata de dar crédito de algo, ¿no? Pero ¿de qué tenemos que dar crédito ante Dios? La justicia de Dios es una justicia que se genera a través de la fe en Cristo y su sacrificio. Lo que sucede es que Cristo también vive en nosotros, ¿no? Y nuestro pecado muere con Él. O sea, muere en su sangre, en su carne, en su sacrificio en la cruz. Por ende, lo que nosotros tenemos que hacer es guardar una obediencia estricta a la Escritura, ¿no? Pero a partir de todo esto, digamos, oh Dios mío, creo que lo voy a hacer nada más este día. Entonces, pero a partir de todo esto, finalmente nos queda pensar, ¿para qué sirve la fe? O sea, fundamentalmente, ¿para qué sirve, no? O sea, digamos, en todo esto suena muy bonito y toda esta cuestión, pero o sea, ¿tiene una utilidad la fe a final de cuentas? Pues sí, lo que nos va a decir Lutero al respecto es esto, ¿no? Número uno, tenemos la cita bíblica, ¿no? ¿Qué es la fe entendida por los cristianos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es una especie de confianza en la acción y justicia de Dios, es tener esperanza en algo que todavía no se manifiesta. Digamos, o sea, no hay forma de credulidad más perfecta que la fe. ¿Por qué? Porque es confiar en algo que no sabes siquiera si va a pasar o si hay posibilidad alguna de que suceda en realidad. Por eso la fe es ciega, ¿no? De eso se trata. Entonces, por otra parte nos dirá, la fe mata al viejo Adán y nos vuelve en personas completamente distintas. Para eso es que sirve la fe. Cambia nuestros corazones y nuestros espíritus, nuestros pensamientos y todos nuestros poderes. Trae al Espíritu Santo con ella. Sí, es una cuestión viva, creativa, poderosa y activa. La fe no puede dejar de hacer buenas obras constantemente. Tampoco se detiene a preguntar si las buenas obras necesitan ser realizadas. Pero antes de que cualquiera pregunta, ya las ha realizado y continúa haciéndolas sin cesar. Cualquiera que no haga buenas obras en esta manera es un incrédulo, ¿no? Es un incrédulo, que quiere decir, es un falta de fe. Entonces, la situación es que para la Iglesia Católica, la fe, por supuesto, tiene que ser formada por el amor. Es un amor hacia los hermanos y hacia Dios. En este sentido, es una fe excluyente, ¿no? La fe solamente sirve para excluir. Por otra parte, lo que verá Lutero es que la justicia de Dios no maldice a los que se encuentran cortos de fe, sino que proporciona vida a aquellas personas que sí creen y que creen genuinamente. La fe entonces es una herramienta de salvación, no de exclusión. La fe lo que hace es establecer
una posibilidad de redención, potencializa las bondades que hay en el ser humano y es un engranaje de cambio, de vida, de comunidad y de justicia. La obediencia a la ley es asimismo un acto de fe. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar ahí es, ahora sí, ya con esto voy a ir terminando, la diferencia en torno a la ley secular y la ley divina. Y eso es cosa muy importante para que se entienda a día de hoy, porque lo que quieren hacer gente como Verástegui, que es establecer el pecado como ley, no puede ser establecida de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley secular lo que juzga son las acciones de las personas. La ley divina, por otra parte, lo que exige es una entrega completa del alma, ¿no? Tiene que haber un convencimiento genuino sobre la justicia y el beneficio de esa justicia que se encuentra en la Biblia, ¿no? Lo que establece entonces es que hay una diferencia, ¿no? Cuando la ley se encuentra, por eso es lo que me mencionaba Eduardo, ¿no? ¿Qué pasa si hago las buenas obras pero no tengo fe? Ok, lo que ve Lutero es que cuando haces una ley que solamente se encuentra protegida por las buenas obras, de lo que se trata entonces es solamente de un dispositivo disciplinario. ¿Por qué? Porque lo que manifiesta entonces es nada más un miedo al castigo. Es, digamos, lo que hace la ley secular, ¿no? Lo que pide la ley divina, por otra parte, es que estés convencido de ella. O sea, que tú la entiendas, la asimiles y la aceptes como la mejor de las opciones posibles. Es cosa distinta, ¿no? De otra forma, cuando la ley solamente se encuentra protegida por las obras, es lo que te mencionaba. La acción lo que muestra es la acción se realiza por aversión y por fuerza, que es distinto a realizar una acción libre y amorosa por la norma. Ahí lo que nos diría Lutero, que es lo que te mencionaba, ¿no? Tú preferirías actuar de otra forma si la ley no existiera. De ahí se sigue entonces que tú, en lo profundo de tu corazón, eres un enemigo de la ley. Entonces, de ahí lo que vamos a encontrar es que la ley que no lleva una aceptación libre, es decir, la ley divina, que no es aceptada de manera libre, lo que crea es una enemistad con respecto a ello. Y eso lo que hace es que sobreabunde el pecado, genera más pecado. ¿Por qué? Porque uno se vuelve más enemigo de la ley mientras más le exige la ley cumplir con cosas que no puede o no desea hacer. La ley secular, por otra parte, no nos pregunta si estás de acuerdo o no, te coaccionas a hacer su voluntad. La ley divina no puede hacer eso. Esa es la división fundamental que va a establecer en una primera instancia. Yo creo que ahí le vamos a dejar.